Hola, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a nuestra clase de Cristo es el Camino de nuestra primera iglesia bautista de Ciudad Juárez, Chihuahua. Estamos contentos y agradecidos a nuestro Dios porque nos permitió un lunes más el poder estar aquí reunidos. Y bueno, no importa que no sea el lunes, el día que usted esté viendo esto, pero nos sentimos contentos y agradecidos con nuestro Dios por esta oportunidad. Así que vamos a pedirle a Él, a nuestro Dios, que sea Él quien nos ayude y acompáñenos, quédese con nosotros en estos minutos para meditar en la palabra de nuestro Dios. Faltan de nuevo unos cuantos días para esta fecha que es muy celebrada, al menos en nuestra sociedad, uh, y que tiene que ver con la Navidad. ¿Qué significa la Navidad? La clase del día de hoy es que la Navidad significa que Dios está con nosotros. Es lo que vamos a ver eso. ¿Qué significa la Navidad? Navidad significa que Dios está con nosotros. Así que vamos a meditar en el pasaje de Mateo. Mateo 1 del 18 al 23. Acompáñenme a leerlo, por favor. Y después de esto, juntos vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Así que dice así la palabra de nuestro Dios. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Acompáñame a orar. Dios, una vez más te agradecemos y te bendecimos porque has sido bueno con nosotros y hasta este momento nos concedes esta dicha, esta gracia de poder estar meditando en tu palabra, y porque nos concedes recordar que la Navidad, que en estas fechas se celebra, la sociedad lo celebra, pensando que es recibir dinero extra, comprar regalos, etcétera, etcétera, poner un pino. Señor, que tú nos recuerdas que la Navidad significa que tú estás con nosotros. Por favor, bendícenos a cada uno de nosotros, Padre, aquellos que tenemos la bendición y por tu gracia te conocemos y tenemos una relación contigo, sigue edificando nuestro corazón. Y aquellos que están viendo también este video y que no te conocen o están lejos de ti, Padre, que tu Espíritu Santo siga haciendo, Señor, su obra, y siga, Padre, por favor, iluminando sus corazones espirituales, Padre, que ellos puedan venir a ti en arrepentimiento y fe. En el bendito y precioso nombre del Salvador, quien murió en una cruz para librarnos de tu ira y de nuestros pecados. Jesús. Amén. Bueno, entonces, con esto vamos a dar inicio a nuestra clase. Y como introducción, aquí se me fue la N, discúlpeme. Quiero preguntarle, ¿alguna vez usted se ha sentido solo o deprimido en alguna Navidad? ¿Alguna vez, algún 24, 25 de diciembre, usted estuvo solo en su casa, usted tuvo noticias trágicas y se sintió triste, se sintió abatido, afligido, deprimido, sin ganas de vivir? Manuel González Oscoy es un catedrático de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y él indicó en diversos estudios que se han demostrado que en las temporadas navideñas los casos de depresión, los casos de suicidio aumentan hasta un 40%. La Navidad es una época donde las personas suelen sentirse abandonadas y pueden tener tristeza muy profunda. La Navidad es una época donde la presión social los hace buscar la felicidad en regalos, en la cerveza, en una compañía, en la misma comida. Sin embargo, pues no se encuentra. Por lo cual muchos pasan la Navidad en una tristeza profunda y en una soledad terrible, al punto de suicidarse.
De nuevo, las causas son variadas y los factores son muchos, pero algunos pudieran ser que se encuentran lejos de sus familiares, sus familias están rotas y destrozadas, los matrimonios y las familias están acabadas, no tienen dinero para satisfacer sus necesidades, ¿no? Hay crisis económica, pérdidas emocionales, algunas relaciones interpersonales que se han roto y muchas de ellas muy importantes. Entonces, mmm, vamos a ver esto, que ante esta situación donde la Navidad pareciera ser para muchos una época de tristeza más que de alegría, ¿qué nos recuerda la Navidad? La verdadera Navidad nos recuerda una y otra vez que Dios está con nosotros en Jesús. Y eso es razón suficiente para que Navidad y todo el año sean diferentes. Entonces, ¿qué nos recuerda la Navidad? Vamos a ver en primer lugar a un Jesús que es 100% Dios y que vino a salvarnos. Ya leímos el versículo 18 ahí en Mateo 1, que dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando María desposada con su madre con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. La Navidad nos recuerda que este niño que nació, que Jesús es Dios, es 100% Dios, que fue concebido por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, no por José, ni por algún otro ser humano. Algunos dicen que fue un militar llamado Pantera, etcétera, etcétera. No, hermanos, fue Dios mismo quien hizo ese milagro en el vientre de María, ya que es imposible que una virgen pueda concebir humanamente hablando. Hechos 5, 3 al 4 nos recuerda que el Espíritu Santo es Dios. Cuando leemos ese pasaje nos dice que el Espíritu Santo es Dios. Entonces Jesucristo es Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque la vida humana que crecía en el vientre de María era un milagro realizado por Dios mismo. Este niño literalmente es Dios. Y vamos a ver una cita de un pensador, un pastor en Nueva York llamado Timothy Keller, que dice así: Jesucristo, a través de su vida, de sus declaraciones y de su resurrección, convenció a sus seguidores judíos más cercanos de que no era tan solo un profeta que les decía cómo encontrar a Dios, sino Dios mismo que venía a encontrarnos a nosotros. Dios sabía que nosotros nunca lo íbamos a buscar. Dios sabía que nosotros no podíamos llegar a Él. Así que Él en su misericordia vino a nosotros. Mateo no es el único autor que está enseñando esto. El apóstol Juan, cuando vemos el Evangelio de Juan, dice en el capítulo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, Jesús era Dios. Él no fue creado, él no tuvo un inicio, vamos a decirlo así, él siempre ha existido. Y bueno, sí, el Dios que habita en la eternidad, ahora es un bebé que nace en un mesón en Belén. Y cuando vemos eso en el versículo 18 llama la atención, ¿no? Que estando María desposada con José antes de que se juntasen. En la antigüedad los matrimonios eran concretados por los padres. No se podía dejar esta decisión a jóvenes inmaduros. Esto es común en Oriente. Aquí en Occidente es claro que eso no tiene nada que ver. Este trato era cuando cuando eran niños, y después seguía el desposorio, donde ahora se debía cumplir el trato. Aquí ya eran considerados marido y mujer. Este periodo duraba más o menos un año. Era un periodo de prueba y después venía lo que conocemos nosotros la boda, ¿verdad? Y donde ya viven juntos. Y bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos precisamente que la palabra de Dios dice antes de que se juntasen. O sea, María y José no vivían juntos. María y José no vivían juntos. Era este periodo de un año. Estaban en un tiempo de desposorio, desposados, que duraba este año. Después venía ahora sí la boda, y donde ya podían ellos vivir prácticamente juntos. Pero bueno, el versículo 19 dice así: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. José, su marido, otra vez no vivía con ella, pero ya se consideraban esposos. Y dice que José era justo. José nunca buscó una clase de venganza contra ella. No fue a los principales líderes de aquel tiempo y les dijo: marido me ha sido infiel. Él quiso dejarla secretamente. ¿Por qué? Bueno, dice el pasaje, sabe que jamás podríamos subir hasta él. Estamos hablando de Jesús.
Ahorita vamos a ver lo que lo que estamos viendo de José, de que quiso dejarla secretamente, pero Jesús, Dios sabe que jamás podríamos llegar hasta él. Así que, ¿qué hizo él? Descendió hacia nosotros. Dios tuvo que venir él mismo para hacer lo que nosotros no podíamos hacer. No envía a otro, no envía un comité de información, no envía un predicador para decirles cómo salvarse. Él viene en persona a buscarle a usted. Entonces, Navidad significa que para usted y para mí existe esperanza en nuestra vida. Existe una manera de llegar a Dios y existe una manera de relacionarnos con Él a través de Jesús. Dice el versículo 21, llamará su nombre Jesús. Era la función del Padre nombrar a su Hijo. El verdadero padre de este niño ya ha determinado cuál ha de ser su nombre, pero ahora el ángel dice a José que él ha de asumir la paternidad legal del niño ante la sociedad. No le corresponde entonces a él elegir el nombre, le está diciendo. Sí, le corresponde declarar ante las autoridades del pueblo cuál será su nombre y así tomar sobre sí, delante de todos, la responsabilidad de cuidar y formar a este niño como si fuera suyo. Para los judíos el nombramiento de un niño era un asunto vital, era de gran importancia. Hoy en día los padres nombramos a nuestros hijos por distintos motivos, ¿no? Porque su nacimiento cayó en el día de algún santo, porque queremos honrar a algún familiar dando su nombre a nuestro propio hijo, porque cierto nombre está de moda o contrariamente porque no queremos seguir ninguna moda sino ser originales. Entonces, ¿qué hago? Bueno, mi papá se llamaba Ramón y mi mamá se llamaba Petrita y entonces yo me llamo Arturo. Entonces pongo el nombre de mi papá, la inicial de mi papá, R, mi inicial A y la de mi mamá P. Entonces, ¿cómo se llama mi hijo? Rap. Rap. Así le voy a poner. ¿Por qué? Porque son las iniciales de mis padres y la mía. Es claro que eso sucede el día de hoy, pero eso en la antigüedad era impensable. Los judíos concedían cierta importancia a cuestiones de tradición familiar y a veces nombraban a sus hijos, es verdad, por sus tatarabuelos, por algún antepasado, pero a ellos la consideración principal era el significado del nombre. O sea que para los judíos ellos procuraban encontrar un nombre que expresara sus esperanzas en cuanto a la personalidad o a los logros del niño, o que reflejara alguna circunstancia de su nacimiento. Sí, pues el ángel le dice a José que debe llamar al hijo de María Jesús, no es porque hubiera otro Jesús en la familia, ni porque el nombre suena muy bonito, ay, qué bonito, sino porque el significado del nombre le corresponde. Con el nombre Jesús, sin embargo, se nos enseña que la razón por la que Dios está con nosotros no es para condenarnos, mandarnos al infierno, sino vino para salvarnos. Recuerda Juan 3:17, dice la palabra de Dios. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios está con nosotros a través de Jesús y viene a pedirnos que nos arrepintamos, viene a decirnos que va a haber un juicio venidero, viene a decirnos que estamos condenados, pero que Él es el camino para llegar a Dios, para tener esperanza y una vida eterna. El gran problema del ser humano, recordamos, es nuestro pecado y todas las dificultades de la vida derivan de esta razón llamada pecado. La razón por la cual muchos se suicidan el día de hoy es porque no conocen el verdadero mensaje de la Navidad, que Dios vino al mundo para salvarnos. La razón por la cual muchos viven tristes es porque el pecado nos hace vivir lejos de nuestro mayor bien, que es Dios. La Navidad nos recuerda que Dios vino a estar con nosotros en Jesús. Solo pide que dejemos el pecado, que le pidamos perdón a Dios, le confesemos esa falta y confiemos en Él como nuestro Salvador y nuestro Señor personal. Por lo tanto, lo que debería preocuparnos y angustiarnos más que nada es el hecho de que usted y yo somos pecadores. Y bueno, el peor de todos los males que pueden alcanzarnos no está fuera de nosotros, no está en el vecino, no está en aquel que desea hacerle mal. El peor de todos los males vive y habita dentro de nuestro propio corazón y se llama pecado. No es algo que otros puedan hacernos, es algo que nosotros hacemos, es algo que nosotros somos realmente. Peor aún, no es algo por lo cual otros sean responsables. El vecino no es responsable por lo que yo hice, sino algo por lo cual nosotros de manera personal somos culpables. Muchos pasan la Navidad en tristeza, muchos pasan la Navidad en soledad,
al punto de suicidarse. La causa, bueno, son variadas las causas y los factores. Están lejos de sus familias están rotas, destrozadas, no hay dinero, ¿verdad?, para satisfacer las necesidades, crisis económica, pérdidas emocionales. Sin embargo, la razón de esto se llama pecado, la razón de este estado se llama pecado. Y esto nos hace estar en rebeldía contra Dios y nos hace estar condenados por Él. Esto nos hace pasar navidades alejados de Él. Y ante esta situación, donde la Navidad parecía ser para muchos una época de tristeza más que de alegría, ¿qué nos recuerda la Navidad? La verdadera Navidad nos recuerda una y otra vez que Dios está con nosotros en Jesús. Y eso es razón suficiente para que Navidad y todo el año sean diferentes. Un Jesús 100% hombre que vino para rescatarnos, es el segundo punto, hermanos. Un Jesús 100% Dios, vimos en primer lugar, que se hizo hombre para salvarnos, hermanos. Ahora un Jesús 100% hombre, que se hizo, se hizo un bebé para salvarnos. ¿Cómo así? Jesús es 100% Dios, pero se hizo hombre para salvarnos. Entonces veamos lo que dice aquí Tim Keller, el mismo pensador. Dice, existen tres ideas en Emmanuel. Él es Dios, Él es humano y está con nosotros. Otra vez ya lo vimos, ¿no? Recuerda que dice, llamará su nombre Jesús, dice ahí, y llamará su nombre Jesús, porque salvará a sus pueblos de sus pecados. Pero dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. De nuevo, se llamará Jesús. Este es un hombre humano, si pudiéramos clasificarlo de alguna manera. Jesús es humano. Jesús es también uno con nosotros. La Navidad nos recuerda que Dios se encarnó. Es Jesús verdaderamente Dios, pero es Jesús verdaderamente un ser humano. Y recordamos entonces esto cuando dice, Él se llamará Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Nos está diciendo que Jesús es Dios, que Jesús es humano y que Jesús está con nosotros. El Evangelio de Marcos dice que Jesucristo escogió aproximadamente unos 12 apóstoles y los designó para que estuvieran con él. Eso está en el capítulo 3, versículo 14. ¿Qué significa con él? A partir de ese texto y del resto de toda la Biblia, podemos ver que significa estar en la presencia de Jesús, conversar con Jesús, aprender de Jesús, recibir su consuelo en cualquier momento. El propósito de la encarnación, el propósito de que Dios se haya hecho un humano, es tener una relación con Él. Jesús, el Dios inalcanzable, se hace un ser humano a quien podemos conocer y amar. Y a través de la fe nosotros podemos conocer este amor. Y bueno, cuando estamos felices, las cosas van bien, ¿no? Nos sentimos parte de la raza humana, pero cuando algo malo sucede y nos llega el sufrimiento verdadero, nos sentimos sumamente solos. Los que nos rodean pueden expresar simpatía, pero eso no ayuda mucho. Entonces nos encontramos con alguien que ha pasado exactamente por lo mismo, sabe de qué se trata. Derramamos nuestro corazón delante de esta persona, la escuchamos, prestamos atención a sus opiniones, porque Él ha pasado exactamente por lo mismo. Cuando Él nos consuela, nos sentimos consolados. Dice la palabra de Dios en Hebreos 2, 14 al 18, que Jesús es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades y que Él realmente puede entender lo que nosotros hemos pasado. Imagine que a usted le acaban de detectar cáncer y viene alguien que ya ha padecido cáncer y ha sido sanado por Dios. Esa persona entiende lo que usted está pasando, porque ella misma lo pasó. Así que nuestro Señor Jesucristo también lo ha pasado. ¿Usted se siente traicionado en este tiempo? Jesús lo ha pasado. ¿Usted se siente solo? ¿Ha quedado solo? Jesús lo ha pasado. Cuando Él estaba en la cruz, todos sus discípulos se fueron. ¿Usted se ha quedado pues destituido? ¿Usted se ha enfrentado a la muerte? Eso le sucedió a Él. Entonces tenemos que recordar que el Señor Jesucristo es Dios, pero también es un ser humano que ha entendido. Es un Dios hombre que ha entendido lo que es sufrir y lo que es llorar, y Él entiende nuestro sufrimiento. El cristianismo afirma que Dios ha estado en todos los lugares donde usted ha estado. Se ha encontrado en la oscuridad en la que usted se encuentra ahora y más. Por lo tanto, usted puede confiar en Él.
Usted puede tener una confianza suprema en este Dios, descansar en Él, porque Él tiene el poder para consolar su corazón, Él tiene el poder para sacarle adelante, pero aún más, Él tiene poder para perdonar sus pecados y para darle una vida nueva, un corazón nuevo. Eso nos recuerda a Navidad, que Dios está con nosotros, ya que Dios se hizo humano con el propósito de salvarnos. Vamos a leer aquí un pequeño pasaje, Filipenses 2, 5 al 6 dice así. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús dejó su trono voluntariamente para salvarle a usted y a mí, para venir a nacer en un pesebre, para vivir en esta tierra y para morir la muerte más vergonzosa y cruel, para que nosotros podamos ser reconciliados con Dios. Por eso es que no hay razón válida para que el cristiano en esta Navidad esté deprimido, porque si Dios está con nosotros, es todo lo que necesitamos. ¿Qué significa esto para los cristianos? Significa que los cristianos podemos tener esta paz, esta tranquilidad y este contentamiento y esta alegría en nuestro Señor y Salvador. J. I. Packer, un teólogo, decía lo siguiente, que el Hijo de Dios se vaciara a sí mismo y se hiciera pobre significó dejar de lado la gloria. Implicó una restricción voluntaria de poder, una aceptación del sufrimiento, del aislamiento, del maltrato, de la malicia, de la incomprensión y, finalmente, una muerte que implicó tal agonía espiritual más que física que su mente casi colapsó. Ante tal posibilidad, significó, hermanos, amar al límite a hombres desagradables, como usted y como yo, personas desagradables para Dios por nuestro pecado. Esto nos recuerda la Navidad. ¿Qué cosa? Dios está con nosotros. En el Antiguo Testamento, cuando las personas se acercaban a Dios, muchos de ellos se aterraban. Dios se le aparece a Abraham en un horno humeante. A Israel, a su propio pueblo, se le apareció en una columna de fuego. A Job se le apareció en un torbellino o un tornado, ¿verdad? Cuando Moisés pide ver el rostro de Dios, se le dice que lo matará. Que a lo sumo puede acercarse a la periferia de Dios, o sea, a su espalda. Eso está en el capítulo 33. Cuando descendió de la montaña, el rostro, la cara de Moisés brillaba tanto que la gente ni siquiera podía mirarlo. Así de grande, de alto y de inalcanzable es Dios. Entonces usted puede imaginarse lo que sería si Moisés estuviera presente hoy y escuchara el mensaje de la Navidad, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, que Jesús se hizo hombre, Dios se hizo hombre. Cuando Dios apareció en Jesucristo, no lo hizo como un torbellino, sino como un bebé. Cuando Dios se apareció en aquella primera Navidad, se puede decir así, se apareció en un bebé, Dios con nosotros. Se llama Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús nos salva de la culpa, Jesús nos salva de nuestros pecados. Jesús nos salva del poder del pecado en este tiempo. Jesús nos salva de las consecuencias futuras del pecado. Y vea el versículo 24 y 25, dice la palabra de Dios. Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y ante tal noticia tenemos que ser valientes como José. Vamos a necesitar valor para recibir burlas del mundo. Amigos de José van a decir, ¿cómo así? Pues la dejaste embarazada antes de casarse o te fue infiel, ¿no? ¿Usted se imagina a José tratando de decirles la verdad de que fue concebido por el Espíritu Santo? No puedo explicarles, está embarazada del Espíritu Santo. ¿Usted imagina las miradas de las personas? La verdad no era algo que sus amigos pudieran entender, y por lo tanto siempre pensarían que José estaba loco, que era un ingenuo. Prácticamente todos los cristianos experimentamos lo mismo en alguna de nuestras relaciones. Tenemos que renunciar al valor de nuestra autosuficiencia también. El ángel le dice a José el nombre que le pondrá al niño, cuando ese era el derecho de José. En aquella cultura patriarcal, el padre tenía el derecho absoluto de elegir el nombre de su hijo. Tenía todos los derechos sobre sus hijos y ponerle nombre. Era una señal de control sobre la familia. Sin embargo, el ángel le dice, bueno, tienes que dejar eso de lado. ¿Por qué?
porque yo voy a ponerle el nombre. Bueno, Dios le va a poner el nombre. Tenemos que tener el valor de admitir que somos pecadores. Esto es lo más importante. No podemos conocer al Señor Jesucristo personalmente, a menos de que tengamos el valor de reconocer que somos pecadores. ¿Cuál es toda la misión del Señor Jesús? Nos lo dice aquí. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y podemos decir, espérame, pensé que Jesús vino para darnos amor, para darnos poder. Sí, pero vino para darnos y concedernos perdón, porque todo lo demás proviene de ahí. Estamos dispuestos a decir, soy un fracasado espiritualmente hablando, soy un fracasado moral, no amo a Dios con todo mi corazón, le he fallado, he vivido lejos de Él, necesito su perdón. ¿Habrá alguien en esta ocasión que quisiera arrepentirse y venir a Jesús? ¿Usted en esta tarde obedecerá? ¿Va a arrepentirse y venir a Jesús confiando en Él como su Señor y Salvador? A este Jesús que es Dios y que tiene el poder de salvarle, a este Jesús que es humano y quiere salvarlo, solo le pide dos cosas: que usted se arrepienta, que deje su vida sin Dios y que confíe en la cruz del Calvario, el pago por todos sus pecados. Fue él quien dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Juan 6:35 dijo él eso. Si usted tiene hambre y sed espiritual, venga el día de hoy a Jesús. Arrepiéntase hoy y crea que Jesús murió por usted. Y ante esta situación, donde la Navidad parecerá ser para muchos una época de tristeza más que de alegría, ¿qué nos recuerda la Navidad? La verdadera Navidad nos recuerda una y otra vez que Dios está con nosotros en Jesús. Un Jesús que es 100% Dios y un Jesús que es 100% humano y que vino a salvarle a usted y a mí de nuestros pecados. Vamos a orar. Dios, gracias por tu mensaje, Señor, gracias por tu palabra y gracias porque nos permites conocer que Navidad significa que tú estás con nosotros. Padre, por favor, si hay alguien aquí que no te conoce, que él pueda arrepentirse, que pueda pedir perdón, Señor, de manera personal y pueda rendir su vida a ti, Señor. Los ponemos en tus manos, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Pues que el Señor les bendiga y les guarde, y si el Señor nos concede esta gracia, el próximo lunes esperamos vernos de nuevo. Gracias.